Bien, 7 de la tarde con 28 minutos, seguimos haciendo la prueba de ADN y habíamos iniciado el programa hablando del tema de la movilidad urbana, que es un gran tema, y queremos profundizar en él con dos estudiosos. Ricardo Urtubia, académico del Departamento de Ingeniería de Transporte y de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica. Ricardo, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en la prueba de ADN. Está aquí en el estudio y también a distancia tenemos a Iván Poduje, arquitecto y magíster en desarrollo urbano, docente de la Universidad Católica. Iván, gracias también por esta conversación. Buenas tardes. Gracias, Andrea. ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. Bien, voy a comenzar entonces con Ricardo sobre los nuevos aspectos de los planes de movilidad que se están haciendo a nivel país. Que implica la convivencia de los distintos actores, ¿no? Y que ha sido en general bien evaluado. Me gustaría conocer cuál es la mirada que tienes tú respecto a los anuncios que se han hecho en este sentido. En cuanto a la ley de convivencia vial. Exacto. Sí, a mí me parece que es un avance muy positivo, ¿ya? Y de hecho es una ley que permite empezar a hacerse cargo de lo que muchas veces se dice pero no se hace, que es hacerse cargo de lo que se conoce como la pirámide invertida, en que uno le da prioridad aquellos modos, o protege más aquellos modos que son más eficientes, más sustentables y que al mismo tiempo son más vulnerables, ¿ya? La caminata, la bicicleta, el transporte público, etcétera. Entonces a mí me parece que es una muy buena ley, y esta ley además tiene una particularidad bien especial, que es una ley que fue construida con la participación masiva de activistas, de organizaciones ciudadanas, de entidades, organismos, institutos de investigación, etcétera, que de alguna manera contribuyeron a que esta ley fuera una de las pocas leyes que yo conozco donde en verdad la ciudadanía ha participado en su construcción. ¿Y se acogieron esas ideas? Porque muchas veces se escucha las voces de las distintas organizaciones o comunidades, pero quedan marginados y no... Es un caso bastante exitoso en ese sentido, porque muchas de las cosas que se pidieron se acogieron. Por ejemplo, la rebaja de la velocidad a 50 kilómetros por hora, ¿ya? Que a todo esto es un estándar internacional, no tiene nada de raro, ¿eh? En todo el mundo 50 kilómetros por hora en zona urbana no tiene nada de raro. Lo raro es que se respeta, en otras partes aquí no. Claro, falta que se instalen las cámaras para sacar parte. Pero eso, por ejemplo, nació de los grupos organizados de ciudadanos, de peatones, de ciclistas, en el fondo gente que está preocupada de este tema, y eso es bastante valioso, creo yo. ¿Puedo hacer una pregunta, un poco abogado del diablo respecto de esto? Esos grupos que participan, esos activistas, usualmente son aquellos que están más enamorados también de sus propias causas. Y un poco también para empezar a meter a Iván en esta conversación. Él decía en esta columna que ha sido bien comentada, bien polémica, no es que quiera ver sangre correr en de conversación, pero para empezar a meternos en Honduras, de que quizás esos grupos, muy enamorados de su bicicleta, no están viendo las ciudades de una perspectiva más bien sistémica. Te lo pregunto a ti, Ricardo, para ver si es que quizás fue bueno, por supuesto, para nosotros, para los ciclistas, pero estamos pensando en la eficiencia de la ciudad. Claro, mira, claramente cada grupo aboga en el fondo por su propio, rema para su propio lado, ¿cierto? El tema es que habitualmente hay grupos de poder que son mucho más representados, de manera más bien tácita, ¿ya? Y la ciudadanía pocas veces está bien representada, ¿ya? La ciudadanía generalmente queda fuera en estas cosas. Entonces, no es que aquí hayan venido estos activistas a imponer su visión y que se haya hecho así, que por lo demás muchos de ellos la mayoría de ellos tienen una visión que es bastante sistémica. Nadie está proponiendo que todo el mundo, los activistas pro peatón no están proponiendo que todo el mundo vaya a caminar a su trabajo. Los activistas pro bicicleta no están proponiendo que todo el mundo vaya haga todo su viaje en bicicleta. Lo que están proponiendo es que se dé prioridad y se proteja a estos modos que son muy eficientes, que además en Santiago tienen un potencial increíble, porque Santiago, con lo poco que hay de infraestructura, con lo difícil que es moverse, por ejemplo, en bicicleta en Santiago tiene un porcentaje bastante importante. El porcentaje de viaje en bicicleta que hay en Santiago es comparable al porcentaje de viaje en auto que usan autopistas urbanas. Ricardo, es equivalente. Ya, ahí hay varios puntos. Me interesa escuchar la visión de Iván Poduje. Iván, en relación primero, así este nuevo marco que hay de regulación de convivencia vial, ¿es representativo de la ciudadanía, como dice Ricardo, o aquí finalmente hubo ciertos grupos de interés que generaron cambios a su favor? Yo creo que la ciudadanía, cuando hablamos de la ciudadanía, hablamos de 18 millones de viajes que se hacen al día. Y la ciudadanía de Santiago tiene 7 millones de habitantes, y los que han participado en estas discusiones son grupos menores,
que representan su legítima agenda, pero que no representan a la ciudadanía. Eso hay que tenerlo claro. La ciudadanía el grueso de la ciudadanía está representada por las autoridades, por los parlamentarios, por los alcaldes, que muchas veces quedan fuera de esta discusión. Ahora, en el fondo, entrando al fondo de lo que tú preguntas, Andrea, creo que este proyecto lo que resuelve son conflictos que hay hoy día de uso de un espacio escaso. ¿Y los resuelve En el bien? caso de la bicicleta. O sea, en el camino correcto. Yo creo que está en el camino correcto, por ejemplo, la fiscalización del uso de las veredas. Hoy día tenemos un problema serio para los peatones, que son el modo de transporte más importante de la ciudad. Más de un tercio de los viajes se hacen por peatones. Y que hoy día están en varios casos, particularmente en el sector oriente y centro, amenazados por ciclistas, que fue lo que traté de decir en mi columna, que andan en las veredas, que ocupan un espacio que no les corresponde, que ponen en riesgo a niños, adultos mayores y peatones. Entonces creo que es importante fiscalizar eso. Me parece importante también reducir la velocidad, pero eso puede ser nominal si no existe una fiscalización para que eso ocurra. Y el método más efectivo para reducir velocidades es lo que han hecho algunos municipios, como Vitacura, por ejemplo, como Providencia, como Santiago, que es implementar zonas 30, que son zonas donde se reduce el tráfico mediante obras y no son señalizaciones o demarcaciones. Ricardo, ¿quiere contestar una cosita al respecto? Sí, que justamente quienes más han abogado por fiscalizar a los ciclistas de veredas son las organizaciones de ciclistas. Pero ¿Sí? eso es porque quieren quitarle espacio en la calzada al auto para que se construya una Es ciclovía. porque yo diría que yo no soy a todo esto, no participo en ninguna organización, pero yo he estado al tanto del debate y los que más pedían y los que más de hecho critican a los ciclistas de vereda son justamente las organizaciones de ciclistas, porque claro, ellos están conscientes de que el peatón es más importante, ¿ah? Sí. Y de que si van a andar en bici tiene que haber un espacio donde corresponde, que es la calzada. Sí, pues yo soy un ciclista, no digamos muy activista, pero sí soy un ciclista, me muevo no puedo ir a Peñalolén, a la Universidad de Olfibáñez, lamentablemente, hasta que no desarrolle mis muslos, pero mientras pasa eso, yo no quiero andar en la vereda, pero por otro lado tampoco quiero que me maten en la... Quiero andar seguro. Quiero que me La maten en la calzada. Justamente Eso es una... Ahí, Iván. Sí, lo que pasa es que esa es una discusión bien compleja, porque muchos ciclistas de vereda dicen que se sube a la vereda porque es peligroso andar en la calle. Sí, es la Entonces, impresión que tengo tiene yo. Tiene que andar en caminata, tiene que andar en micro o tiene que andar en auto, pero no puede, por esa razón, por el riesgo que percibe, poner en riesgo a los peatones. ¿No deberíamos desincentivar entonces el uso del auto desde el punto de vista de la congestión y la eficiencia de otros medios de transporte? Bueno, es lo que hemos hecho. La ciudad de Santiago ha invertido alrededor de 7.000 millones de dólares en subsidiar la oferta de buses para incentivar el uso del Transantiago. Ahora, el problema es que eso se ha hecho mal, uno puede criticar cómo se formuló ese plan, se formuló muy mal, se implementó peor, y hemos tenido un estado capturado por los operadores de buses, lo que hace que toda esa plata, que lo hemos hablado antes en el programa, se pierda. Entonces, pero no podemos decir que el Estado de Chile, entre lo que ha gastado en Transantiago y en metro, 3.000 millones de dólares en la línea, no ha incentivado el sistema de transporte público. Lo que ha hecho es incentivarlo correctamente en el caso de metro e incorrectamente en el caso de los buses, porque Ya, los pues, buses pierden demanda, porque no son atractivos para los usuarios. Siento que me estáis Y en ese vacunando igual, contexto porque yo tengo que guardar mi bicicleta. Pues tú me decís, si yo no puedo andar en la vereda, tengo que andar en micro, yo soy el que guardo la bicicleta. No le estáis diciendo al automovilista que ande menos en su auto. Yo, entre comillas, quedo vacunado, ¿no? O sea, a ver, tú tienes que respetar las leyes del tránsito. Yo también podría andar en auto por los parques, por las vermas, o en micro, por no sé, pero las leyes de tránsito están para respetarlas. Y hoy día no se respetan. Y no se respetan porque los autos andan a velocidades que no son las adecuadas, porque los buses no cumplen con los estándares de frecuencia y regularidad, que son los más graves porque afectan a los más pobres, y porque algunos ciclistas, y particularmente en el barrio alto, andan en la vereda. Ahí hay un punto, perdón Iván, que me parece interesante y quiero preguntarle también a Ricardo, pero primero porque parte de... no sé, el escozor que generó tu columna es que habla de este yihadismo ciclista y utiliza el término de urbanismo caviar y habla de este grupo de ciclistas como algo muy de la élite, como un grupo reducido y de cierto nivel socioeconómico que vive como en un mundo paralelo.
¿Es así? ¿No se puede ampliar? ¿No existe una posibilidad de que efectivamente el uso de la bicicleta se transforme en un medio de transporte que sea bastante más transversal y más popular? Mira, respecto a eso, 3 temas. La columna habla de una parte de los ciclistas. De hecho, la columna, la tercera, está feliz porque tuvo más de 85.000 visitas. De esas 85.000 visitas, el 80% de los comentarios eran positivos, muy pocos negativos, insultos menos, entre ellos los de Ricardo Urtubia, que, olvidándose que yo soy profesor de la Universidad Católica y que en la universidad nosotros no resolvemos las cosas a insultos, porque en la Universidad Católica nosotros resolvemos las cosas debatiendo académicamente. Bueno, él también se sumó a eso, pero es una minoría. Pero ahora estamos conversando, por eso. Vamos al punto. Por eso, pero déjame hacer el punto, Sí. porque es una minoría. Esa minoría, y él tiene derecho después a decir lo que quiera. Sí, por supuesto. De hecho, lo ha dicho. Esa minoría es a la cual está dedicada la columna. Esa minoría son grupos relativamente sectarios, intolerantes con la crítica, y que tienden a amplificar el uso de la bicicleta. ¿Qué es lo que demuestran todas las cifras? Primero, la última que se conoce. En Santiago el 4% de los viajes se hacen en bicicleta. Y las comunas donde más crece el uso de la bicicleta, que fue lo que yo puse en mi columna, Ujú. las comunas donde más crece son las comunas de alto ingreso. De hecho, hay un estudio que hace Rasmir, que está publicado en el CEP, que muestra que el uso de la bicicleta aumenta 4 veces más en los segmentos altos, y además de eso, si tú lo tomas como los municipios del sector oriente, ahí aumenta 7 veces más. Entonces, eso es un hecho de la causa Y que ha por la tratado de vereda. ser refrendado en base a una interpretación mañosa de los datos, pero ese es el hecho. Ahora, Iván, déjame preguntarle a Ricardo. Vamos con el aludido, Sí. un Sí, ratito. para que conteste frente a ese punto, ¿no? Que quizás ha sido uno de los que me genera ahí Lo que, más molestia. lo que ha ocurrido con el uso de la bicicleta es que desde el 2001 al 2012, que es cuando el periodo en que se hizo, entre que se hizo una encuesta de origen destino y la siguiente, duplicó básicamente porcentualmente su uso en toda la ciudad, pero el aumento fue sin duda mayoritariamente en el Barrio Oriente. ¿Por qué? Porque en el 2001 en el Barrio Oriente nadie pedaleaba, no había ni una persona andando en bicicleta. Ya. Y ciertamente creció mucho ahí el uso y llegó a niveles equivalentes al del resto de la ciudad. ¿Qué pasa además en el Barrio Oriente? Que en el Barrio Oriente es donde más se han construido ciclovías, infraestructura de calidad, ¿ya? Eso al mismo tiempo incentiva, y probablemente ese como empujón inicial, que vino acompañado de un montón de infraestructura adecuada. La ciclovía del año se construyó en el 2014, 2015. Sí, recién. Recién. Y si tú la ves, no existía el 2012. Si yo te digo, mira el 2012 como cuánto éramos 4%, mira cuántos son ahora en esa ciclovía, como un ejemplo. Probablemente somos un poquito más que 4% hoy en día andando en bici. Pero el punto es que hoy en día hay tanta gente andando en bici de ingreso alto, como ingreso medio, como ingreso bajo, ¿ya? Nosotros hemos hecho encuestas por nuestro lado en que nosotros interceptamos a 3.000 y tantos ciclistas en las ciclovías, y cuando graficamos su nivel de ingresos, su nivel de educación, etcétera, se ve una cosa que reproduce bastante bien la distribución del ingreso de la población. No existe la EOD más nueva, ¿ah? Entonces eso es lo que tenemos hasta ahora. Existe evidencia de que no es elitista. Y sí, hay gente con plata que se ha subido, y eso solamente se puede aplaudir, digamos, ¿ah? Porque no vamos a decir que porque se sube alguien con plata es malo, ¿ah? Si se sube alguien con plata, tanto mejor, ¿ah? Pero esto ha sido por mucho tiempo algo de toda la gente. Claro, lo que pasa es que muchas veces se plantea que como una persona se le va a pedir a una persona que vive en sectores periféricos, que tiene que trabajar en Santiago, Claro. que probablemente tiene poco tiempo, Nadie que pide se eso. traslada en bicicleta. Nadie pide eso. Mira, lo que pasa es que en Santiago, si tú miras esta última encuesta, la encuesta de origen destino del 2012, y tú ves el largo de los viajes en auto en Santiago, el 50% de los viajes que se hacen en auto en Santiago son de menos de 5 kilómetros, ¿ya? Esos son 2.500.000 viajes en auto que se hacen en auto, que podrían hacerse perfectamente en bicicleta, y algunos incluso caminando, ¿ya? ¿Y cuál es el argumento de fondo de esta cuestión de promover la bicicleta? Promover la bicicleta se benefician no solamente los que andan en bicicleta. De hecho, los que más se van a beneficiar si es que se promueve bien la bicicleta y si se construye infraestructura adecuada, es justamente la gente que quiere y que necesita moverse en auto en distancias largas. ¿Por qué? Porque tú vas a sacar de las áreas congestionadas de la ciudad a gente que hoy en día se está moviendo, está haciendo viajes muy poco eficientes de 2-3 kilómetros en auto, ¿te fijas? Si tú a esa gente le incentivas, le das una buena manera de hacerlo, probablemente se cambian. Yo creo ahí mezclarlo con lo que decía Iván, porque hay dos niveles de la discusión, parece. Uno es el descriptivo, que es el de los datos.
y ahí Sí. interpretamos los datos de una manera u otra. Pero después, por ejemplo, ahora Ricardo ya pasa a una dimensión más normativa, que es lo que le gustaría que pasara, y él dice promocionar la bicicleta. Más allá de la interpretación de los datos, Iván, ¿tú estás de acuerdo con que, más allá de la nobleza del instrumento, crees que promocionar la bicicleta, promocionar medios que no sean el auto, es positivo o tú no tienes una posición neutra? Yo creo que hay al que respecto? promocionar los medios que usa la mayoría y O sea, si la mayoría mejorar usa los autos medios que- que usan los más pobres. Y los más pobres, que viven más lejos, hay 2,5 millones de personas que viven fuera de Américo Vespucio, salvo que sean atletas, no se mueven en bicicleta. ¿Qué habría que No promocionar pueden ahí, hacerlo, entonces? porque demorarían 1 hora. Las madres, que son jefas de hogar, muchas de ellas sectores populares, no se mueven en bicicleta. Sí, pero los Iván, jefes de hogar que tienen que ir a dejar a su hijo Está tampoco claro el pueden punto, perdón que hacerlo. interrumpa, pero... Entonces, pero déjame contestar Sí, la sí. pregunta. Entonces, yendo a tu pregunta, lo que necesita la ciudad de Santiago es intermodalidad. Eso quiere decir que los modos se combinen Ujú. y que se prioricen los modos que afectan, primero, a la mayoría y segundo, a los más vulnerables. ¿Ya? Y con más vulnerables me refiero a las personas de bajos ingresos que viven fuera, a los adultos mayores, a las jefas de hogar. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cuál Y es ese modo? lamentablemente, ¿Ese modo del transporte público o el auto? lamentablemente esta discusión, y por eso mi punto de la columna era, ¿cuál es el punto de la columna? Preocupémonos del 92% de la gente que anda, que camina en vereda en mal estado, que anda en un Transantiago que no da el ancho, a pesar que nos ha costado 7.000 millones de dólares, ¿ya? Y que no da el ancho, y que anda en auto. Y ese 92% también tenemos que ir a soluciones junto con el 4% que se mueve en bicicleta. Ese es mi punto, es una cosa del punto de vista normativo, Ujú. para ir a tu pregunta, Sí. intermodalidad y prioridad a las personas más modestas que usan transporte público, que hoy día no da un servicio digno para lo que gastamos. ¿No es ideal entonces, Iván, mejorar la infraestructura de ciclovías, por ejemplo, para aumentar la cantidad de personas que andan en bicicleta? ¿No debiera Sí, ser pero una eso tiene un aspiración? límite, Andrea. Ya. Puedes hacerlo y se ha hecho, se han construido más de 300 kilómetros. Es verdad que hay que mejorarlos, es verdad que hay que extenderlos hacia otras comunas, pero si tú ves, y estos datos son públicos, también hay que hablar sobre datos, porque acá se ha hecho mucha interpretación mañosa de la cifra, artificiosa. Pero si tú vas al Traffic for London, que es el organismo oficial del Gran Londres, te muestra que el 2% de la gente anda en bicicleta. Si vas a la ciudad de Nueva York, al último Mobile Report, te demuestra que el 3-4% se mueve en bicicleta. Menos que en O sea, en Santiago. áreas metropolitanas de 7 a 10 millones, el porcentaje que usa la bicicleta es poco por una razón lógica. Porque las distancias son mayores, porque la mayoría vive en la periferia, y por eso es que se requieren sistemas masivos también. Nadie dice que no se invierta en bicicleta. Lo que se dice es que esa discusión, que es de 4%, no se coma la discusión del 92%. Ricardo, para cerrar solamente el punto. No, solamente que efectivamente es un 4% en Santiago, lo que no es mucho. Insisto en que es equivalente al número de viajes que usan autopistas urbanas. Así que en el fondo, consideremos cuánta plata se ha invertido en estos viajes, que son un 4%, que son tan importantes como el viaje de la persona que usa la autopista urbana, porque mal que mal es un ciudadano que va de su origen a su destino. ¿Ya? Es un número equivalente de viaje. Y respecto a que se use poco en otras ciudades grandes, ¿no es cierto? Es cierto, se usa poco, se usa 2, 4%, se llega a 5, 6 y aspiran a llegar en algunas de ellas. Y es cierto que ahí tiene un límite. Ahora, Santiago, yo creo que tiene un potencial equivalente o mayor, porque nosotros con mucho menos de lo que se ha hecho en Londres, en París, en Nueva York, donde se ha invertido muchísimo y se ha quitado, se ha destinado mucho espacio vial a la bicicleta, nosotros hemos logrado mucho más con muy poco. Entonces, el potencial ciclista de Santiago es increíble y eso es bueno para todos los modos de transporte, incluido, por supuesto, usuarios de transporte público y automovilistas, todos. Bueno, el tema del transporte en la ciudad es permanente, con muchas noticias entre medio, porque Sí. hay noticias del día que van a afectar evidentemente también esta discusión. Evidentemente no acotamos el tema acá, pero los invitamos a ustedes, a Ricardo y Iván, a futuros programas que podamos conversar Sí. sobre este y otros temas. Un temazo. Muchísimas gracias, Gracias, a Iván. Ricardo Urtubia, académico del Departamento de Ingeniería de Transporte de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica. Gracias, Ricardo. Y a Iván Poduje, a distancia también, que nos acompañó, arquitecto y magíster en desarrollo urbano, docente de la Universidad Católica. Muchísimas gracias a ambos por esta conversación. Gracias, Gerson. Gracias. Gracias, Andrea. Chao, Que que estén estés bien. muy bien. Gracias.